Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Coloqueo, la número 92 y séptima del 2021. Los coloqueos son conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña y tienen como propósito el discutir sobre temas culturales de Puerto Rico y el Caribe. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas. Para beneficio de nuestros seguidores, la conferencia está siendo grabada para luego ser colocada en el canal de YouTube del ICP. A la vez se estará transmitiendo en el Facebook Live de nuestra institución. Hoy tenemos la presentación de la película puertorriqueña Trace of Ages con Samari Vega, Arturo Lizardi, Héctor Escudero y Cecilia Argüelles Ramos. Como moderador invitado tenemos al compañero del ICP, Marcos Carlos Cintrón. Sin más, damos paso a nuestros invitados. Saludos, Marcos. Ahora sí, saludos Pablo, gracias por esta oportunidad de tocar un tema del cine puertorriqueño, de hablar una película que está ahora corriendo de manera virtual, que trae muchos planteamientos, trae varias propuestas nuevas y queremos conversar con tres miembros de la producción. Tenemos por aquí a Samari Vega. Quiero presentarla, ella es una directora, productora y escritora de Caguas. Cursó su bachillerato en Administración de Empresas, ha dirigido, producido y escrito los cortometrajes Lunas Rojas y Extranjero. Produjo y escribió el largometraje Trail of Ages. También tenemos por ahí al lado de ella a Arturo Lizardi. Él es actor, cineasta de Caguas también. Cursó 3 años en el Departamento de Teatro en Sagrado Corazón y terminó su bachillerato en diseño de videojuegos en Atlantic University. Escribió, dirigió y produjo el cortometraje El Buen Vasallo y junto a su esposa, Samari Vega, ha producido cortometrajes como Lunas Rojas y Extranjeros. Trail of Ages marca su ópera prima. Y por ahí una amiga también, Cecilia Argüelles, que la he conocido, he trabajado en la misma escuela que ella. Ella es nacida en Utuado, estudió su bachillerato y maestría en estudios hispánicos en el Colegio de Mayagüez. También su PhD en literatura puertorriqueña y del Caribe en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe. Ella es actriz de teatro, cine y publicidad. Es locutora de pautas publicitarias. Próximos proyectos, una serie web que está en preproducción y publicación de un libro infantil. Bueno, estamos entre colegas, estamos tocando un tema que nos interesa mucho y que yo sé que a mucha gente en las redes sociales les gusta hablar. Siempre hay muchas preguntas que nos hacen a los actores puertorriqueños, a los que trabajamos cine, y varias de ellas se las voy a hacer. Lo primero es que quiero conocer de dónde surgió la idea de este tema para esta película. Primero, la primera iteración de la historia traté de trabajarla en formato de libro. No, quizá para aquel entonces no veía la posibilidad de poder grabar una película así aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Con los recursos limitados que a veces tenemos. Y luego de eso, a través del tiempo, lo llevé a libreto, el formato de libreto. Y entonces, ¿verdad? Se nos dio la oportunidad, creo que gracias en parte a muchos avances tecnológicos, ¿verdad? Que permitieron que aunque tengas pocos recursos, hay cositas y elementos que se pueden trabajar de películas de este género, del género de la ficción, ¿no? Que usualmente son, pues esto conlleva muchos efectos, muchos elementos que quizá no se ven viables trabajando con muy poco presupuesto y de ahí arrancamos y lo demás es historia. Ya van a ver más adelante por qué hago esta pregunta, porque el proyecto es uno diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en el cine puertorriqueño. Samari, la gente a lo mejor no ha visto el tráiler, no conocen de la película que estamos hablando. ¿Cuándo se estrenó? ¿De qué trata? ¿Y dónde pueden conseguir la película? La película trata, bueno, es un poquito, ¿verdad? Difícil resumirla, pero es básicamente dos hermanos que se criaron en lados opuestos de una guerra y se reúnen nuevamente
para cumplir una misión. Y pues, eso es lo que voy a decir, no voy a dar más spoilers. Que la vean, busquen el trailer, sí. que busquen la película. ¿Dónde está? Sí. Yo la pude ver en Amazon Prime. Además de esa plataforma, ¿dónde más se está viendo la película? Amazon, DirecTV, Apple TV, Apple TV, Vimeo, en iTunes también. iTunes, hay muchas plataformas. Están todas en la página, la pueden conseguir en la página porque son más de 15 plataformas que están disponibles para poder verla. ¿Tienen una página de la película? Sí, en Facebook. En Facebook, la página de Facebook, y en Instagram Instagram. también, sí. Y Twitter también. Siempre, en prácticamente todas las redes, así que pueden conseguirlos por ahí. Tienen en todas las plataformas. Bien, yo pude observar la película y nos habla un poco del tema central de la película, pero Lizardi menciona que es ficción. Y yo creo que ese es el punto de partida, tal vez, del reto mayor que tiene el cine que están haciendo. Y me gustó muchas cosas que vi en la propuesta, además de que es bien atrevida en términos de cómo lograr un proyecto así con la base que contamos nosotros de presupuesto regularmente. Tienes un gran elenco, o sea, tienes un gran elenco empezando por Cecilia y varios compañeros que salen, Héctor Escudero, que también ahora mismo está grabando otra película. En Puerto Rico se está grabando constantemente cine, igual que constantemente se está haciendo teatro, y no todo el mundo sabe de esto. Por eso es importante visibilizar los proyectos, porque al final el retorno, el ingreso que podemos poder tener depende de cuánta gente se entere y la apoye. Y creo que es muy importante que el gremio hagamos un junte y también llevemos a conocer los proyectos que se están realizando. En este caso, Cecilia, que la hemos visto en comerciales, que la hemos visto en otras películas, hemos trabajado también en cosas de televisión. Cecilia, tu personaje me encanta porque no es lo que estamos acostumbrados a verte. Obvio, es el tema de ficción. Yo tengo varias preguntas también adicionales con el tema del idioma. ¿Por qué escogemos este idioma? Y cómo lo trabajan para que sea real y se vea de verdad en la película. Cecilia, ¿cómo fue ese proceso de leer por primera vez el guión? Te dieron esta propuesta, ¿cómo lo tomaste? ¿Qué decidiste rápido? Si sí, si no. ¿Qué tal esa primera lectura de guión y cómo fue el proceso de cuando te invitaron a ser parte de la película? Bueno, hola. Cuando leí el guión me encantó la historia y la construcción del personaje, y lo vi como una gran oportunidad de hacer algo diferente, distinto a lo que anteriormente pues había hecho en mi carrera, tanto en teatro como en cine. Así que imagínate, yo estaba súper emocionada, yo dije, yes, por fin me tocó un personaje tan maravilloso, tan interesante como este. Y pues para ese tiempo yo estaba precisamente haciendo mis exámenes de grado, de doctorado. Ay, Dios mío. Estaba bastante ocupada en el desarrollo de esos exámenes, y para colmo también pues estaba trabajando la preproducción de esta película. Y pues como anécdota, pues puedo comentar, ¿verdad? Que yo estaba loca por darle seguimiento a lo que es los ensayos, a la construcción del personaje, porque en eso Arturo fue bien cuidadoso. Como director, trabajamos mucho a través del trabajo de la voz, de la dicción, de la construcción del personaje, de que nosotros genuinamente entendiéramos la historia y lo que él quería llevar a pantalla. Así que pues yo, con tanto trabajo, pues se me estaba haciendo bastante difícil, y de repente Arturo y Samari pensaban que era que yo no estaba tan interesada en el proyecto, pero es que ellos desconocían que yo estaba trabajando con mis exámenes de grado, hasta que entonces yo se los comento, miren, disculpen, lo que pasa es que yo estoy haciendo mis exámenes de grado y esto es bastante complejo. Y ahí entonces pues fue un alivio para todos, porque pues sí, definitivamente íbamos a todas con este personaje y con esta historia. Y así mismo fue. Me encantó el hecho de que fuera un personaje que trabajara el elemento de la acción, que fuera un personaje femenino fuerte, y que también pues tiene su sensibilidad y su delicadeza, que lo podemos ver a través de la historia.
Así se que ve mucho al enamorada, final. enamorada totalmente del proyecto. ¿Tú entrenaste para esta película la parte de combate o tú tenías ya unas clases, un entrenamiento? Pues por pues, razones de budget, que eso te pueden comentar los productores, que son ellos, podríamos decir que no tuvimos la oportunidad de trabajar tantos días para poder hacer este tipo de escena, pero sí hubo entrenamiento con stunts y pues imagínate, jugar de esta manera, pues para mí eso fue excelente, maravilloso. Sí, tuve la oportunidad de hacer. Aquí hay una pregunta que no estaba entre mis planes, pero Cecilia habló de los ensayos. No es común que cuando vamos a grabar cine o algo de televisión tengamos un proceso de ensayo. Casi siempre vamos a una primera lectura y después nos enfrentamos al set, después de haber hecho el fitting de la ropa y escogido con vestuario todo lo que vamos a estar utilizando, pero nos vemos en el set. O sea, tuvieron un proceso de ensayo antes de comenzar a grabar. Sí, 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 unos días estuvimos como 3 días, si no me equivoco, de ensayo full. No tuvimos una lectura de guión formal como tal, donde estuvieran todos los actores, pero sí individualmente, por escenas, se ensayaba. ¿Verdad? Como mi background es de teatro, me encanta el proceso de ensayo, pienso que no, ¿verdad? No limita en el ser espontáneo, ¿no? Una vez, porque uno va practicando y va descubriendo cosas nuevas mientras en el proceso. Eh, y definitivamente estuvimos varios días ensayando y ya cuando fuimos al set, pues todo el mundo estaba claro de no solamente lo que se dice, porque eso uno puede jugar con ello en el set, pero de la intención de la escena, de por qué el personaje el bloqueo, ¿no? Que está caminando por acá, por qué está haciendo esta acción. Todo eso, ¿verdad? De lo que se nutren los actores también, de conocer no solamente el cómo, sino el por qué. Pues a mí me parece bien importante eso porque no se trabaja mucho este estudio cuando vamos a hacer grabaciones, a diferencia del teatro. Y yo tuve la suerte de... Ah, tú estuviste en la primera película de Una boda en Castañer, Cecilia. Raúl es un director que tiene mucha comunicación con el actor. Y yo entiendo que los procesos de ensayo son buenos porque esa comunicación que se da en los ensayos de conocer qué quiere el director, qué yo veo del personaje y llegar a unos acuerdos, ayudan a que cuando estamos frente a cámara haya una naturalidad mayor y uno está más contento con su personaje y más cómodo porque hubo una comunicación con el director y tú que vienes de teatro sabes que estos procesos pueden ser bien productivos. Está el tema de que el teatro es diferente al cine y sí, por cierto, hay un acercamiento diferente cómo llego al público, porque está el lente versus estoy en un escenario y hay otro tipo de acercamiento. Pero yo creo que la parte de actuación parte del estudio del personaje y eso hay que hacerlo con el director y ver su visión. En este caso, que se nota que hubo un trabajo, esas escenas también de la barra, donde hay unas conversaciones con, ay Dios mío, me disculpa el nombre Carlos de la Miranda. Carlos con Miranda. Miranda, Dios mío, qué genial, que me saca de Puerto Rico. Para los que no han visto ni el trailer ni la película, no hay ningún espacio que esté haciendo alusión a estamos en Puerto Rico. Se va a un lugar fuera de Puerto Rico en otra época que podemos pensar más medieval, que trabaja unos elementos de lo que es la familia, de lo que es como un tipo de tribu, yo lo vi así también. Claro. Y por eso es que yo pienso que es un reto, porque estamos acostumbrados a un cine más realista o a un cine de comedia, y cuando los compañeros del cine hacen este tipo de trabajo de ficción, se enfrentan a la parte de que casi siempre cuando vemos estas cosas en Hollywood tienen un budget muy grande para vestuarios, para el location, para ambientación, para... Yo estuve viendo toda la película y decía, ellos no tuvieron que hacer nada en estos lugares porque se ve que son así natural, pero eso no parece Puerto Rico. Ese proceso de escoger un location, ¿cómo lo trabajaron? Samari, Lizardi. Al principio nos fuimos nosotros a buscar por ahí, pero no dimos con los lugares que teníamos en mente. Muchos de ellos no eran accesibles al público, no nos imaginábamos el crew con las cámaras y todo eso allí.
y contratamos primeramente a Cristian Sengotita, ¿verdad? Y él nos ayudó con un location, 1-2, y luego contratamos a José Hilera y él fue el que consiguió los lugares. Wow, yo diría que ni yo sabía que existían, honestamente. El bosque que tiene pinos, que el parece... bosque de pinos en Piñones, sí, frente a la playa. Frente a la playa, era como que yo no conocía de Estos eso. edificios que parecen casi castillos. Sí. Ahí, pues, grabamos en San Cristóbal, ¿verdad? Exacto, en el Castillo de San Cristóbal. Pero la barra, La celda, todo eso fue construido. Fue construido en un set pequeñito. En un set pequeñito. Genial. Y pues, sí, con eso fue que... Pero eso era explorar, ¿verdad? Todas esas áreas que quizá en el cine quizá no vemos, porque, ¿verdad? Las historias a ser más modernas, más, pues vemos quizá vecindarios, alguna ciudad o algo, y, ¿verdad? Tenemos también aquí en Puerto Rico el bosque de pinos ahí en Piñones, que es hermoso. Unas haciendas que pudimos ver que están brutales, que yo ni sabía que estaban en la cueva, en el tope del Parque Monagas en Bayamón. El Jardín Botánico en Caguas también, que son lugares que, como tú dices, no tuvimos que construir, no tuvimos que hacer nada, simplemente ya la naturaleza nos lo dio, y era cuestión de a través del ojo de Hexan, ¿no? Sí. Que nos transportara a otro mundo. Y tienes un equipo de cámara muy bueno, tienes a Hexan en ese crew. Bueno, de verdad la producción tiene un equipo de trabajo a otro nivel. ¿Cómo entra Hexan a esta producción? ¿Cómo lo selecciona? ¿Cómo llega a hacer la cámara? Bueno. Claro. Al principio yo fui primero donde los actores. Era algo que quería salir de ellos lo antes posible, porque quería ya visualizar. Al principio dices, ¿en qué año? ¿Cuándo comenzó este proceso? Esto fue de 2017. 2017 se comenzó el guión y parte de la pre. Exacto, 2017 sería. No se grabó en pandemia, se estrenó en pandemia, pero no se grabó. Se estrenó en pandemia. Se grabó en el 2018. 2018 y fotografía adicional en 2019. Exacto. Y primero fui donde los actores, entonces estaba trabajando precisamente con Robert García Cooper, que es otro actorazo que está allí, ¿verdad? Esposo de Cecilia. Y estaba buscando precisamente en ese momento pues un crew o algún director de fotografía, y él fue uno de los que me recomendó. Él fue el que me recomendó a Hexan. Me dijo, mira, este tema, el tema de ficción, Hexan también, ¿verdad? Compartimos los mismos gustos geek, vamos a decir. Y ahí fue que entonces le di una llamada, y el resto pues de ahí corrió. Él estuvo bien contento con el reto, porque como bien dices, como es algo diferente, todo el crew en algún momento mencionó que es un nuevo reto, que es algo diferente, que hasta para el portfolio que ellos pueden desarrollar es algo que les da variedad, y estaban todos bien contentos y bien motivados de trabajar en el proyecto. Y la verdad es que nos hemos dado la oportunidad en teatro de hacer textos como este porque es otro mundo, pero en el cine yo creo que debemos de dejar de pensar en el cine puertorriqueño, sino en el cine de competitivo a nivel mundial, porque tenemos el calibre en términos de cámara, en términos de actores, en todos los departamentos que podamos hablar de vestuario, maquillaje, lo hay, pero muchas veces nos centramos y pensamos en solamente vamos a hacer este tipo de teatro que se puede hacer con este tipo de presupuesto, y yo creo que hay muchos recursos, y ustedes lo demostraron, que se pueden traer a nuestras películas y hacerla competitiva a nivel mundial. Reunido en casa estábamos viendo algunas películas puertorriqueñas y me preguntan ¿por qué no estamos más en Netflix? ¿Por qué no estamos más en otras plataformas? Ahora estamos empezando a poner nuestras películas en pantalla app también. Hay mucha Amazon Prime que está llevando nuestras grabaciones, y esa es una pregunta que nos podemos hacer: ¿qué pasa y qué tiene que suceder para que nuestro cine trascienda y haya más escritores puertorriqueños representándose en las pantallas grandes o en las plataformas de Netflix? Y la gente me dice, pero es que aquí no se escribe aquí. Yo, sí. Aquí hay muchos dramaturgos que escriben estilos de cine diferentes
y vi ahora tu película y es una muestra de ese otro tipo de proyectos que se están empezando a generar, que nos estamos empezando a atrever a hacer. Yo no me imagino cuánto fue el costo de este proyecto, si se puede saber, y cómo está haciendo lo que está recibiendo ahora para poder cubrir esos gastos. Porque eso es un tema bien importante. Cuando yo hago cine, cuando yo hago cualquier negocio, yo espero poder tener un retorno económico. ¿Cuánto fue la inversión aproximado, si lo tiene? Bueno, nosotros hemos, de lo que se ha hablado así por encimita, la película cualifica como lo que se conoce como micro budget, porque es menos de 150,000. Y entonces, ¿verdad? Con ese, que es poquito, ¿verdad? Cuando tomas en consideración los presupuestos que tú ves de películas de otros países. Incluso aquí puertorriqueñas, hay películas puertorriqueñas que tienen quizás 500,000, 1,000,000 o un poquito más, ¿no? Pero verdaderamente es como mencioné anteriormente, quizás un testamento a los avances tecnológicos que te permiten ahora poder hacer mucho con poco, siempre y cuando, ¿verdad?, tengas un equipo como con el que nosotros contamos, no solamente de talentos, sino, ¿verdad?, el técnico. Y verdaderamente trabajamos con el tope de la línea, con gente magnífica que nuevamente cuando entraron al proyecto, sabía que contaba con pocos recursos, pero estuvieron dispuestos a enfrentar ese reto y con muchísima creatividad, con un arte inmenso, hicieron lo que se puede apreciar en pantalla, que es magnífico. Y como parte de lo de la distribución, parte en la misma línea de cómo va avanzando la tecnología, creo que se hace más viable también el hecho de que quizás más películas puedan cruzar a las plataformas digitales, porque ahora las plataformas streaming services, como Netflix y eso, es mucho menos costoso. Quizás antes, para hacer una película puertorriqueña que tuviera un reconocimiento, había que ponerla en cines, hacer una inversión de poner una película en cines a través de Estados Unidos o de otros países es sumamente costoso. Y la verdad es que ahora no sé, lo de la pandemia, yo creo que acaba de aumentar, ayudó en esa parte de que la gente vea que los streaming services es una manera real y es una oportunidad para cineastas con pocos recursos de poder llevar esa película a más personas, a una audiencia más amplia, que solamente hacer una película y ponerla en cines aquí en Puerto Rico, y ya de por sí eso es sumamente costoso. Y no tener la posibilidad de entrar ahora a esos servicios de streaming. Okay. De todas formas, decimos 150,000 y el que sabe de cine sabe que eso es poco, pero como quiera es una gran inversión. Las plataformas de streaming están generando un ingreso que te está retornando para poder cubrir esos gastos. Pues ahora mismo estamos en espera, porque esto de la manera, y nosotros es la primera vez trabajándolo, nosotros también estamos como medios perdidos, pero la manera en que se trabaja es por quarters, y no es, como acaba de estrenar en diciembre, todavía no han pasado, no es hasta marzo que nos vamos a enterar de, ok, estos son los reportes. Aquí es como, se está vendiendo bien, mal, a este público sí, a este público no, estamos todavía en espera de ver qué. Ahora nos toca ir a Amazon, ir a las plataformas a ver la película y apoyarla. Y para que el proyecto genere, porque tú dices que tal vez el no tener que ir a las pantallas de cine es un ahorro, pero toda persona que hace una película de cine quiere estar en esa pantalla grande. Yo me imagino que ustedes esperaban estar en la pantalla grande. ¿Cómo fue esta toma de decisión? Vamos a lanzar la película aunque no vayamos al cine. Cecilia, bueno, por ahí. Sí. Bueno, Arturo va a decir. No, dale, Cecilia, porque verdaderamente tener la premiere y tener la película en el cine es una experiencia que hasta... no hubo premiere, ¿verdad? No hubo interna. Exacto. Y ni interna, porque no pudimos, ¿verdad? No, por el COVID, exacto. Pero hopefully, ¿verdad? Dentro de este año podemos hacer algo una vez, ¿verdad? Todo el mundo esté bien. Pero sí, definitivamente todos querían de seguro verla. Yo como director, como cineasta, tú quieres que la gente pueda tener la experiencia de verla en el cine.
Obviamente las plataformas te dan la habilidad de hacerla disponible para una audiencia más amplia, pero de cierta manera tú no sabes si la persona le dio play y se fue a hacer otra cosa y está en el celular o fue al baño y entonces no están prestando la atención a la película y no puedes quitarle tu atención porque vas a perderte algún detalle. Es una de estas películas que tienes que ver todos los detalles. Exacto, y en el cine la experiencia no comunal de que está todo el mundo sentadito, está todo el mundo pendiente, pues eso es una experiencia que todo el mundo quiera para su película y pues la pandemia... Algo que yo quería comentar es que presentar la película en plataformas pues facilita que personas que tal vez no podían ir al cine en 2 semanas de presentación, que es lo que casi siempre pasa aquí con las películas puertorriqueñas. Hay películas que están en cartelera pues 3, 4, 5 semanas, pero sabes que en Puerto Rico pues es bastante complejo dejar una película corriendo en las salas durante tantas semanas. Pues esto de las plataformas facilita que más gente tal vez tenga la oportunidad de poder verla. Así que yo también por lo menos lo veo como un gran beneficio. Claro que me encantaría verme en pantalla grande y todo esto, pero pues también me encanta el hecho de que podamos pues ser vistos por distintas personas en distintas partes a través de las plataformas. Nos pasó lo mismo con Cultura Virtual, porque nosotros tenemos una iniciativa en el instituto que se llamaba Cultura Rodante, o se llama porque estamos con planes de poderlo retomar cuando podamos llegar a los diferentes espacios, y se transforma Cultura Virtual rápido en marzo. ¿Y qué pasa? Hay gente en Nueva York, hay gente en Miami, hay gente en Sudamérica que ha visto estos proyectos. La Bienal de Títeres participó, es internacional y había invitaciones de Venezuela, Colombia, y nuestro trabajo llega a esos países y el de ellos, el de nosotros, que también las plataformas nos traen otros beneficios. Yo tengo una pregunta ahora para Arturo, porque ya hablamos un poquito del trabajo de actuación de Cecilia, cómo se sintió al recibir el guión. Tú también eres parte del elenco. Y yo en lo personal, cuando trabajo teatro, o dirijo o actúo, porque siento que es demasiada la carga. Y tú tenías triple responsabilidad en este proyecto y tienes un personaje muy importante que lleva la línea de la historia junto con otros 2 compañeros, bueno, con tu hermano, que es Héctor Escudero. El trabajo de dirigir y actuar, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, ahí también me ayudó muchísimo el proceso de la preparación, de los ensayos, que te facilita cuando llegas al set, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, todo el mundo está listo y preparación. Con Hexan estuve, como es usualmente el proceso, el director y el director de fotografía están por semana discutiendo cada tiro, el por qué y la cámara aquí, ¿verdad? Era cuestión de estar bien preparado y ahí también tuve el apoyo cuando tenía que pasar frente a la cámara. Tenía el apoyo pues, de Samari, de Kemel Amis, que es el asistente de dirección. Sí, que Samari, por ejemplo, ya ella estuvo presente en todos los ensayos, ella sabía lo que yo quería de cada escena. Y cuando yo estaba actuando, pues ella estaba detrás de la cámara y se terminaba la escena y yo, bien, no, sí, no. Pero y así más o menos. Ibas a ver el replay para entonces decidir si volvían a grabar o no, o te quedabas. No siempre, porque no siempre había tiempo. No siempre había tiempo y también dentro de todo, ¿verdad? Como actor es incómodo verse a veces porque uno está pendiente quizá cosas que no son relevantes, no debes estar pendiente. Nunca lo vas a encontrar bien. Nunca lo voy a encontrar bien, soy yo ahí entre Samar y Kemel eran los que bien, y es parte de lo mismo nuevamente, de poder trabajar con un equipo brutal en el que confías plenamente, que tú sabes que cuando tengas que pasar frente a la cámara el set va a estar corriendo súper bien y que cuentas con alguien que es completamente honesta, porque Samari, si hago una porquería en el take, pues hizo una porquería. Y yo, pues, ok, pues vamos a hacer algo mejorcito entonces. Tener a alguien, ese tipo de personas, ese tipo de equipo, fue vital para poder lograrlo. Hubo un buen ambiente, entonces, en el set, en toda la producción. Como siempre, el tiempo es un factor que nos hace tratar de adelantar algunas cosas, aunque no nos sintamos totalmente cómodos.
pero si hay un ambiente bueno y uno confía en el equipo de trabajo, allí tienes a Mustafa también, Oh, sí. excelente. Bueno, Sí. hablaste de Kemel. Yo, Mm, yo soy de los que me pongo a ver los créditos para ver quién estaba y tienes un gran equipo de trabajo. Ahora definitivamente. estamos en medio del coloqueo y ahora tengo la primera pregunta que me vino a la mente cuando estaba viendo la película. ¿Por qué seleccionaron que la película fuera totalmente en inglés? Sí. Bueno, como el lenguaje de la película, ¿verdad? Es un elemento importante que está directamente conectado con la historia. En la película en total se hablan 3 lenguajes. Están los 2 lenguajes de los nativos y el lenguaje del imperio, pues, que es el inglés, como bien menciona. El proceso de escogerlo es básicamente la historia, como nos estamos enfocando en estos nativos y sus descendientes que están siendo atropellados por un imperio tiránico, en un proceso de colonización donde este imperio básicamente les dice, mira, tus tierras no son tus tierras, son mías, y mientras tú estés en mis tierras ahora, tú vas a hablar mi lenguaje y vas a practicar mi religión. Entonces, estos son personajes que se ven con la obligación de hablar un lenguaje que para ellos es un segundo lenguaje, un tercer lenguaje. So, a la hora de ellos escoger cuál debe ser el idioma del imperio, te miento si te digo que fue una decisión difícil, porque yo creo que todo puertorriqueño se puede identificar con un lenguaje en el inglés como un segundo o tercer lenguaje con el que uno pues tiene que pasar trabajo en algún punto de su vida. Y también hubiera sido raro, ¿verdad? Si escogía que el idioma del imperio fuese el español, iba a tener actores puertorriqueños pretendiendo no saber hablar español. Entonces eso iba a ser otra película completamente diferente. Eso fue básicamente el proceso detrás de... Pero ninguno de los segundos idiomas fue español. No, exacto. Ahí yo saqué mi fascinación con lenguaje que llevo yo creo que desde que vi la primera película de estas de Lord of the Rings. Lord of the Rings, by the way, Sí. esa es la estética que tiene la película. Es una referencia dentro de las referencias comerciales, quizás sí, se puede mencionar como una de las... Hay otras referencias de películas europeas que quizás son menos conocidas, pero claro, Lord of the Rings, Game of Thrones, que fueron altamente éxitos comerciales, pues todo el mundo las conoce. Y entonces tenía una fascinación con eso del lenguaje, tengo hasta un libro de David Peterson, creo que es en el arte de crear lenguaje. Y yo vi esto como una oportunidad pues, si no lo hago aquí, pues no lo voy a hacer nunca, tú sabes. Aquí tengo la oportunidad de comenzar ese proceso de desarrollar lenguaje, que no es un proceso que terminé, no es, ¿sabes? Crear un lenguaje es algo sumamente complejo. Lo que ustedes pueden apreciar en la película de los lenguajes es un 20%, un 30% de lo que puede ser eventualmente un lenguaje que sea completado, que uno pueda tener una conversación o que se pueda enseñar, ¿no? Eso de cierta manera, pues vi esto como una oportunidad para explorar esa área de fascinación con lenguajes que tengo y crear algo para este mundo ficticio, verdaderamente. Así que sí tenía sentido lo que decían, sí estaba planificado, sí estaba escogido el lenguaje. No, y es Sí, creado desde cero, no es que buscaste alguno de los lenguajes ya existentes no, y lo utilizaste, creado desde sí, cero. no. El proceso de los lenguajes usualmente sí comienza de tú tomando inspiraciones. Por ejemplo, hay palabras que son algo que me gustaba. Hay palabras dentro de las escenas de los lenguajes que tú puedes percibir. Esto es portugués o un descendiente de lo que es Ay, se me olvidó cómo se llama. Es el latín. El vasco. No, pero hay un latín, las lenguas del latín bastardo, es algo así, es como un término bien raro, que son el portugués, el español, otras lenguas de esas, tomar inspiración de esa, tomar inspiración de otro lenguaje, unirlos y ir poco a poco creando uno. Los lenguajes, por ejemplo, como bien mencioné, de Lord of the Rings, de Tolkien, él también tomó inspiración de lenguajes y culturas ya existentes y así es que uno va desarrollando el proceso de la creación de lenguaje que pues, es altamente ambiciosa.
Pero se logró, se logró. Se logró algo ahí, sí, sí. En la película nunca hacemos referencia en qué año estamos. Dice 200 años atrás, estamos en el presente. ¿Qué año, si se puede saber, querías establecer? ¿Esto es el futuro, esto es el pasado? Bueno, pasado, primordialmente no un pasado que quizá conocemos, ¿verdad? Ya que el mundo es ficticio. Um, pero claramente las inspiraciones, por ejemplo, a la hora de crear el mundo, estaba, por ejemplo, lo que son los Dark Ages, el periodo después de la caída del Imperio Romano. También hay una influencia, especialmente en vestuario del siglo XVI en Japón, los samuráis, ¿no? Y obviamente pues tengo una inspiración, una influencia de grandes directores como Akira Kurosawa, y sus películas pues, que traen a relucir, ¿verdad? Estas culturas y que para mí son de gran fascinación. Y de alguna manera, poco a poco, con mucho trabajo y grandes artistas y colaboradores, pues uno le va dando forma a este mundo que va siendo una fusión de todos esos elementos. Te tenía esa duda porque he visto series como Sí, que de momento uno piensa que es en el pasado, pero es un futuro lejano después de... Tópico, así, algo así, sí. Y hay otras, pues sí, que son el pasado pasado. Cecilia, después de este estreno y de esta película, ¿qué es lo próximo para ti como actriz o en tus facetas profesionales? Ahora mismo estamos desarrollando un piloto para una serie web. Estamos en ese proceso de preproducción y de presentar propuestas para tratar de conseguir auspiciadores. No puedo todavía mencionar el nombre, Todavía, ok, pero después lo todavía, venimos a hablar en coloquio. pero enfocado en la figura femenina, en el mundo de la mujer profesional, y de verdad que es un trabajo muy, muy hermoso. Así que eso es lo que viene próximamente, y estoy trabajando también en un libro infantil inspirado en mi hijo, así que eso también viene por ahí. Y nada, seguir creando e inventando, porque pues hay que aprovechar todo momento pues para seguir haciendo arte y, y lo que tanto amamos. Antes de ir con Samari y con Arturo de cuáles son los planes futuros, Cecilia habló de estoy buscando auspicios. El proyecto, ¿tuvo algún auspicio? Hacer cine en Puerto Rico, ahí están los dos extremos, las personas que dominan todo lo que son las ayudas que pueden recibir para las películas y para hacer cine, y hay otras personas que están desde cero y no desconocemos cuáles son los procesos para poder solicitar estas ayudas en el DEC o en diferentes lugares que se pueden conseguir. ¿Esta película recibió algún auspicio o trabajaste desde cero y siguieron desarrollándola sin...? Se trabajó desde cero, porque es complejo, ¿verdad? Al ser de época y ficción, pues no puede aparecer una Pepsi o algo así. So, en el sentido de auspicio, pues uno se limita, pero sí hubo mucha ayuda qué sé yo, ahora pensando como que panaderías que nos proveyeron un desayuno, y entonces pues uno da crédito o cosas así, gente que ayuda a las mismas compañías, las casas productoras también nos ayudaban. Hubo un proceso bien colaborativo, pero de auspicio como tal tradicional así, pues no hubo. Ni No nada hubo con ninguna de las ayudas de las oficinas de gobierno que trabajan fomentando el cine, como el DEC. no, lamentablemente no No pudimos. hicieron la exploración para solicitar Sí, esas ayudas. sí se hizo, pero no fue aceptada. No dio No, fruto, no dio fruto. Ok. no dio frutos, no dio frutos. Yo Exacto. creo que es bien importante la orientación para los cineastas de cuáles son las ayudas, cómo puedo conseguirlas, qué proyectos clasifican para estar en este tipo de ayuda, vuelve a la palabra, porque el que las sabe utilizar puede lograr proyectos muy grandes y tener muchos beneficios, pero Claro. es todo, hay que estudiarlo como cualquier otra cosa y ver cómo puedo trabajar. Y hay personas que se encargan nada más de eso, de conseguir esto, que el gobierno le dé las exenciones, que le dé el apoyo.
Y yo creo que eso es bien importante también en la parte de educación de los que estamos comenzando a crear proyectos, porque hay una parte de creación de propuestas para poder facilitar estos procesos y ayudar en la parte económica sobre todo. Bueno, Arturo y Samari, planes futuros. Empieza usted, Samari. Bueno, tengo desarrollando 2 guiones de largometraje y un piloto para una serie. Así que vamos a ver cuál escojo. ¿Cuál va Bueno, primero? Pero los dos se van a hacer. Claro que sí. Sí, eso queremos, Claro que sí. sí, vamos a ver. Claro que sí. Tú estás escribiendo y tú también, Arturo. Sí, yo estoy escribiendo y a la hora de Samari, nosotros usualmente trabajamos, yo dirijo y ella produce, entonces ella produce, tú diriges y yo produzco, nos ayudamos mutuamente para los proyectos. Ahora sí estoy escribiendo otros proyectos por el lado, pero la concentración va a ser en levantar los otros proyectos que tiene Samari pendientes. Nice. Samari, tú en ninguna parte dice por ahí que eres actriz. ¿Nunca has actuado? Mira, no soy actriz, pero he ayudado a muchos colegas que necesitaban, porque mi nena es actriz, al igual que su papá. Entonces decían, mira, que para este comercial necesito pues una familia, a ver si tú te animas. Y pues los ayudé. Hay varios, como más de 3 comerciales que salimos como familia. Para la tortura de Samari. Sí, porque pues no soy buena. Es que no sea buena, es que me río mucho, soy tibia, ¿sabes? No soy actriz. Pero sí, le llegaba su visión hasta donde ellos, ¿verdad? Yo seguía instrucciones, vamos a ponerlo así. Y nada, ayudaba, sí. Por poco entre los baches tengo que salir como que de lado, cositas así, porque me tuve que poner el vestuario y todo, pero la actriz llegó a tiempo y yo, yes, no tengo que... La oración fue escuchada. Sí. Pero sí, he ayudado como actriz. Para mí fue de mucha motivación poder ver la película y ahora hay una plataforma PR Films, se llama Cecilia, que me estaban mencionando ayer que están los demás cortometrajes. Sí. Cine.pr. Cine.pr, creo que es. Cine.pr, sí, donde tú puedes encontrar un sinnúmero de películas que desconocía que existían, documentales, cortometrajes, y es para mí bien gratificante ver que este proceso de la pandemia trajo otras posibilidades que no habíamos utilizado y que en otros países ya se estaban desarrollando. A Argentina yo fui, hay una plataforma como Netflix para teatro. O sea, se los graban y los pueden ver y los pueden pagar a través de esa plataforma y ya existía cuando viajé antes de la pandemia. O sea, que son cosas que aquí podemos implementar, que son autosustentables en su mayoría porque ya la película está creada, ya el proyecto está creado. Es cuestión de darle un espacio adicional para poder llegar a otras personas y generar más ingresos de otra manera. Y yo creo que esas cosas en la pandemia las hemos trabajado poco a poco y esta página de cine.pr es genial. Así que yo recomiendo que la busquen, que hagan su search como hacemos en Netflix, que estamos, ok. Sí, esa me gustó. Lo mismo podemos hacer con cine.pr y vamos a ver un montón de actores que a veces no han conocido, pero que son bien reconocidos en teatro. Que eso fue otra cosa que me pasó cuando empecé en cine. Yo empiezo en cortometrajes y no conozco a nadie. Pero si yo conocía a todo el mundo en Puerto Rico, porque como vengo de teatro, ya llevaba 30, 40 obras y de momento veo en el cine es un mundo diferente, tanto técnico como de actores, porque hay muchos actores que tampoco han pasado la línea de teatro y eso me pareció raro, pero me pareció bueno. Y ver un proyecto como el que están proponiendo de Trail of Ashes, que grabaron aquí en Puerto Rico totalmente, que son totalmente actores puertorriqueños todos, que traen la propuesta de vamos al inglés, que se van a dar cuenta cuando la vean, el juego de los acentos que tú mencionaste, porque no es su primer idioma, es el segundo idioma, cómo trabajo unas actuaciones más sobrias, que nos saca del Caribe, que no, que tú dices no son puertorriqueños, tú logras desconectarte y ver una película como si estuviéramos viendo lo que hablaste ahorita, que a lo mejor no es el mejor referente, pero sí visualmente me lo da, Lord of the Rings. Hablaste de unas europeas. ¿Cuáles son esas influencias de películas europeas que tú mencionaste que no dijiste nombre?
Bueno, por ejemplo, Valhalla Rising es de Dinamarca, si no me Dinamarca es, y fue una referencia visual con la que hablé con Hexan a la hora de la preparación de la película. La Pasión de Juana de Arco, que esa es como del 42, la original, algo así. Hermosa. Varias películas, porque obviamente no podía caer en la trampa de tratar de imitar algo de Hollywood, porque de eso no era posible. So, las referencias que usé pues eran referencias de cine europeo que tiende a ser un poco más, vamos a decir, viable. No se recuesta quizá tanto del espectáculo, no siempre es el caso para todo, verdaderamente, pero especialmente estas películas, además de que son películas viejas, con poco presupuesto para aquellos tiempos, pues me servían mejor de referencia que quizá ir a ver alguna película de estas No, altamente comerciales, tú sabes. no había hecho una conexión, pero yo creo que Ángel Manuel también en La Granja rompió con lo que es Puerto Rico, aunque sí usó espacios puertorriqueños. O sea, que es una película que presenta un Puerto Rico más en el presente, y yo creo que él logró en esa película de La Granja romper con todos los estereotipos de una película puertorriqueña también. Cuando veo la tuya, digo que sacas también porque te vas a la fantasía. Los mundos de Ángel Manuel eran creados, pero partiendo de una verdad que todo el mundo se podía identificar. Y, y romper con el idioma, que es algo que a mí sí me puede chocar. Yo sí voy a dirigir a mis estudiantes, yo prefiero una versión en español. Cecilia me vio dirigiendo y yo no, en español no, digo, en inglés no, en español, por muchas razones. Yo he viajado a México y los musicales se hacen la versión en español. Pero este tema de cómo saco al actor puertorriqueño y lo llevo a hacer un mundo en inglés, me pareció bien interesante y creo que vale la pena seguir explorándolo. ¿No te lo Claro, siento? y parte del elemento de, por ejemplo, la ficción, una de las cosas que a mí me gusta de la ficción es que cuando trabajan a veces temas que se sienten o reflejan de alguna manera la sociedad, aunque es un mundo ficticio, en este mundo estamos viendo una gente que están luchando por su cultura, por su lenguaje, que están sufriendo los estragos de ser una colonia, que eso es algo con lo que yo creo que nos podemos identificar, cuántos, ¿verdad? Hermanos de nosotros puertorriqueños se tienen que ir fuera del país a hablar un lenguaje que no es el de ellos. Y esa batalla de tú saber que, caramba, en mi primer lenguaje soy tan elocuente y puedo expresarme mejor y de momento me toca hablar en inglés y lo que me sale es otra cosa. Que creo que es algo con lo que también, ¿verdad? Toca en alguna realidad con las vivencias de... Sí, fue algo que discutimos porque la realidad es que el español también es un idioma ¿verdad? De colonia, porque la realidad es que... Pero pues en términos de actuación, pues iba a haber más struggle y como esa batalla en los actores si se hacía en inglés. Iba a ser más relevante a nuestros tiempos, porque obviamente nuestros ancestros en algún momento pasaron un trabajo hablando español, sí. cambiando de arawak, era yo creo, a español, pero creo que es más relevante para nuestros tiempos ahora de pasar de español a tener que hablar o expresarte en inglés por la razón, ¿verdad? Que pues. Ya vamos a tener tiempo de seguir hablando de muchas anécdotas que sé que pasaron en la película, se nos está acabando el tiempo, pero yo quiero saber cómo ven el cine puertorriqueño, así en pocas palabras, y en qué dirección ven que va nuestro cine. Okay. Yo soy bien optimista en muchas cosas, pero quiero saber su opinión. Más ahora que han tenido que estrenar una película en plataformas y no en la pantalla grande. Pero eso es a nivel mundial, no tan solo en Puerto Rico. ¿Cómo ven el cine puertorriqueño? ¿En qué dirección la están viendo? ¿Hacia dónde vamos? Cecilia. Cecilia. Bueno, para mí creo que debería haber más producciones, más desarrollo. Creo que estamos muy estancados, no tan solo por la pandemia. Yo creo que también desde antes del huracán habíamos mantenido un buen ritmo en cuanto a producciones, pero con estos dos grandes golpes, pues han hecho que pues, no podamos desarrollar tanto cine. También comparo nuestra situación con el cine de República Dominicana, que veo
que República Dominicana está trabajando alrededor de 30, 40 producciones al año, y obviamente República Dominicana es un país más grande con más población que nosotros, pero yo creo que nosotros deberíamos dirigirnos hacia eso porque tenemos el talento actoral, tenemos el talento técnico, pero necesitamos más desarrollo y más producciones pues para generar esos empleos y desarrollar pues esa cultura cinéfila que pues creo que hace falta aquí en Puerto Rico. Su opinión, Arturo. Bueno, definitivamente talento tenemos de más, pero como cualquier tipo de arte, es mientras vas desarrollando y ganando experiencia que vas mejorando. Y creo que es algo que nosotros como cineastas no tenemos. ¿Cuántos cineastas pueden hacer 4, 5, 6, 8, 10 películas? Bueno, creo que quizá uno puede hacer tantas películas, pero no, es como la actuación, es como cualquier tipo de arte. Mientras más práctica tengas, pues mejor te vas desarrollando, es mejor tu desarrollo como artista. Y el hecho de no tener los recursos, de que sean tan limitados y como dijo Cecilia, son tan pocas producciones que se hacen al año, creo que deben haber mejor incentivo, mejores ayudas para darle a los cineastas las herramientas necesarias para que se sigan desarrollando. El cine puede ser nuestra cara, la cara de Puerto Rico, y llevarnos a conocer en muchos lugares. A mí, antes de ver Trail of Ages, yo apostaba mucho a estas películas que retratan y que no tratan de imitar. Ya que mencionas Santo Domingo, mis estudiantes le encantaba ver las películas de comedia de Santo Domingo y ellos no tratan de imitar a nadie, ellos están haciendo su acento, su diario vivir, y cuando en Puerto Rico apostamos a ese tipo de cosas, funcionan. ¿Qué fue lo que pasó en una boda en Castañer? Tuvo más de 6 semanas, la primera, la segunda también. Ahora, aceptamos el reto de hacer ficción y estamos pudiendo llegar a otros lugares. Yo creo que son pasos que hay que dar, y si hay más producciones se puede lograr, como dice Cecilia. Esto que nos está pasando en la pandemia obligó a que los trabajos de teatro se fueran de una manera virtual. Y yo creo que estamos creando una nueva generación de cine, porque lo estábamos hablando en los últimos conversatorios del Festival de Teatro del Instituto de Cultura. ¿Cómo era este merge de tener una obra de teatro para grabarla y pasarla solamente por las redes? Y hay muchos planteamientos de que debe ser en vivo, pero como quiera estamos usando una técnica bien cerca de lo que es el cine en el momento de grabar, como trabajo para la cámara. Y yo creo que esta nueva generación que se obligó a hacer teatro virtual va a apoyar el crecimiento del cine. Yo lo he visto de esa manera porque cada vez que veo una de las grabaciones veo tantos elementos de cine que no nos habíamos atrevido a explorar, como hizo Teatro Público, que trae un proyecto totalmente refrescante, Teresa Hernández, el mismo Omar Torres, son productores de teatro que se dieron esta tarea de grabar sus proyectos con el presupuesto de la obra, sin buscar el retorno de taquilla realmente, porque es un experimento. Y darse cuenta de cómo este lenguaje de la cámara también es atractivo y a lo mejor no lo han explorado. Pues yo sé que van a hacer muchas cosas buenas de toda esta experiencia que estamos viviendo en la pandemia. Yo les agradezco de mi parte que hayan estado con nosotros aquí en Coloqueo del Instituto. No sé si quieran decir algo más a la gente que nos está viendo para que vayan a ver y buscar las películas en las plataformas que están antes de despedirnos. Y yo creo fielmente que los compañeros tenemos que ser los primeros que nos apoyemos en estos proyectos. Yo tengo algo que decir, Marcos Carlos. Dale, Pablo. Sí, déjame ver si... Te estamos viendo. Sí, para complacerte, ¿verdad? Porque ahorita Yes. me miren, yo fui maestro de escuela superior durante 9 años y he estado dando clases a nivel universitario desde el 2014. Y sé que hay un público, ¿verdad? Porque conozco a esos estudiantes y soy amante de la literatura, ¿verdad? Y mucha gente me dice, no, aquí nadie lee. Pero la gran cantidad de jóvenes que leen novelas de fantasía, novelas de ciencia ficción, novelas y en inglés. O sea, está ese público allí. A mí me fascinó la película en el sentido de que
está abriendo un espacio que no se había explorado, o por lo menos que yo conozca, no se había explorado, y que está dando la oportunidad de exponernos a nivel mundial. Porque el inglés, pues nos gusta, ¿no? Pues es el idioma que más que se mueve en este planeta. Y esa exposición es bien valiosa. Yo le deseo el mayor éxito a la producción, le exhorto al público de que adquiera la película en las diversas plataformas y que sigamos apoyando lo nuestro, sea en español, sea en inglés, sigue siendo puertorriqueño. Gracias, Marcos Carlos. Gracias a ti, Pablo. Gracias. Mira, diste en el grano, eso mismo yo decía, hay muchos niños en oratoria que escriben unos textos parecidos a lo que ustedes presentaron en este proyecto, pero no han tenido la oportunidad de llevarlos o al teatro o a las pantallas. Y yo creo que sí se había explorado un poco este tema en cortometrajes, tal vez, pero no en un largometraje. Sí, ¿no? Y es importante que yo creo que no hay forma artística que no se nutra de diferentes géneros o diferentes estilos. So, el hecho de que quizá pueda ser viable explorar esos géneros, como bien mencionó, ciencia ficción, fantasía, que son otros géneros que se exploran en otros países también, que tienen una industria de Brasil. 3% de Brasil. No, 3%. Tienes de asignación buscarla en Netflix, hacer 3%. Ciencia ficción de futuro, buenísima. Y no sé cuál es el presupuesto, a lo mejor fue mucho, pero es un proyecto en que me encantaría que también se pudiera hacer parecido aquí en Puerto Rico. Ya tú hiciste la película, ahora vamos a buscar la serie, ahora vamos a buscar, ya Cecilia está escribiendo una serie, web series. Sí, de hecho, la historia decía, wow, me quedo con ganas de ver otros capítulos de esta historia. Porque eso era lo que apelaba al proyecto. Era como que, quiero otro capítulo, porque nos quedamos con unas escenas finales que sale Cecilia, que llega tu personaje a encontrar a la chica. Bueno, tienen que verla. Spoiler. Pero claro, sí, pues de cierta manera es una propuesta para más historia, para contar y pues obviamente con los pocos recursos que había no se pudo hacer quizá el tipo de película que había con la cantidad de historia y el mundo tan amplio que hay. Pero definitivamente, como bien dicen, no hay una conclusión de todos los temas que se plantearon porque pues precisamente hay más historia para contar ahí. Bueno, los felicito. Un trabajo retante, contaste con un elencazo y un equipo de trabajo buenísimo y eso se ve en la edición final, que no hablamos del proceso de editaje, que eso me imagino que fue también... Con el Pedrito. Ay, Dios mío. Pedrito Muñiz, un caballote, pero fue bien divertido, fíjate. Y aquí tengo que decir que hay muchas compañías de postproducción que son espectaculares, ¿sabes? Nada que envidiar a nadie, tú sabes. Brian James, Fernando Rodríguez. Los de Dayat son... Wow. Y música original. O sea, no nos podemos ir sin que la música es original. Sí. Manuel Vázquez de Aural Mind. Buenísimo. Y Ariel Alvarado fue el que trabajó el sonido, la mezcla. Y Pedrito con la edición. De verdad que es súper bueno. Vean los créditos, please. Sí, quédense hasta el final. Sí. Bueno, un aplauso de parte de todos los compañeros del instituto y yo sé de todos los que están viendo este coloqueo. Son parte de nuestra familia, tienen nuestro apoyo también. Cecilia, siempre sigo tus pasos, es un orgullo verte desarrollar. Utuado en la casa, toda mi familia es de Utuado, mi papá es de Utuado, yo me quedaba todos los veranos allá, amo el campo, si por mí fuera viviera allá. Qué bueno ver que hay iniciativas que se logran, porque muchas de nuestras propuestas se quedan en ideas. Y dar ese paso es bien difícil. Y yo me recuerdo una vez, y esto fue bien bonito, voy a decir el nombre, María Bertoles. Era un proyecto estudiante y ella se paró a aplaudir y ella me explicaba que ella reconocía el trabajo y el esfuerzo de ellos, de esos jóvenes, de esos primeros actores que están empezando. Y sabes que desde ese entonces yo veo el teatro de otra forma y el cine. No con esta cuchilla de vamos a... No, es mira este esfuerzo. Para el próximo paso vamos a añadir esto. Para el próximo paso seguimos creciendo. Y para eso hace falta, como dijo Cecilia, más producciones, más personas que quieran unirse a producir, a aportar la parte de ingresos también y desarrollar un cine fuerte en Puerto Rico porque hay muchos recursos y hay muchas historias que contar. Y tenemos muy buena cultura para llevar para dar a conocer a nuestro país.
Claro. Pablo, ya estoy cerrando. El Sí, micrófono no, es tuyo. agradecemos a nuestros panelistas invitados por su excelente exposición y a nuestra audiencia por seguirnos en cada coloquio. Aprovechamos para anunciar que nuestro próximo coloquio será el jueves 28 de enero a las 7 p.m., cuando tendremos un conversatorio sobre la obra literaria de Daniel Nina con Wilkin Román Zamot. Por lo pronto me despido y una vez más agradecido de poder compartir con ustedes en estas noches repletas de cultura. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.